Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial quien nos trae el estudio bíblico, nuestra hermana Victoria Navarrete desde Temuco, Chile. El tema del estudio para el día de hoy es Nunca os conocí. Antes de pasarle con nuestra hermana Victoria, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de nuestro pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en vivo en nuestros estudios bíblicos y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos, por favor, que se suscriban y compartan nuestros estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestra hermana Victoria Navarrete desde Temuco, Chile, para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenida, hermana Victoria. Amén. Que el Señor en este día, como todos los días, nos bendiga, que el Señor nos proteja, nos guarde, que el Señor en este día que vamos a estar exhortando la palabra, en este pensamiento, en esta enseñanza, exhortación que el Señor ha puesto en mi corazón, sea para poder comprender lo que Dios tiene en su corazón, lo que Dios quiere a través de la palabra, que es bendita, poder instruirnos, corregirnos, enseñarnos y que el Espíritu Santo pueda tomar el control de todo lo que en esta tarde, mediodía para acá en Chile, podamos hacer para glorificar y para darle la honra, la gloria a nuestro Señor. Vamos a estar orando para entregarle a Dios todo lo que haremos aquí con nuestra hermana Silvia, para que Dios sea exaltado, Dios sea exaltado y Dios nos guíe, me guíe mis labios, me guíe mi corazón para poder hablar y predicar lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude y pongamos nuestros oídos atentos, nuestros ojos abiertos y seguir a través de la Biblia, buscar los versículos que estaré entregando, porque a través de eso uno puede confirmar que la palabra realmente viene de Dios y no de cualquier libro, sino que es la palabra, el pensamiento de Dios. Y que el Señor guarde nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros labios, nuestro corazón, para que podamos estar conforme a lo que Él quiere. Amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, le doy gracias, Señor, en esta tarde, mi Dios amado, donde nos hemos reunido, Señor mío, para poder estar entregando, Señor, lo que usted ha puesto en mi corazón. Le pido, Padre bendito, que usted tome control, tome dominio, Señor, de mis pensamientos, Señor, de mis labios, Señor amado, de mi corazón, de mi ser, Señor amado, para que a través del Espíritu Santo, Señor mío, pueda entregar, Señor, la palabra que usted ha puesto, Señor de la gloria, en este día, en este momento, Señor, donde usted, Señor Jesucristo, pueda, Señor, hacer la obra a través de este vaso, Señor, que solamente es usado para poder glorificarlo, para poder honrarlo, para poder bendecir y exaltar su nombre. Padre amado, le pido que usted, Señor, tome el control. Padre bendito, que no salgan palabras, no salgan pensamientos, Señor, que sean míos, sino que sean solamente los pensamientos y su palabra, Señor amado, porque esa es la que cambia, transforma, que liberta, que ayuda, Señor, a seguir este camino que usted nos ha trazado. Bendiga, Señor, a todo aquel que escuche, Señor, esta palabra. Bendiga, Señor, a aquellos que a lo mejor después de entregar, Señor, esta palabra a través de las redes sociales, puedan comprender
y entender lo que usted, Señor, quiere hablar, que no es palabra, Señor, que no tiene vida, sino que es palabra que sí tiene vida y por eso puede cambiar, Señor, todos los errores, todas las imperfecciones que nosotros tenemos, mi Dios amado. Gracias, Señor, por todo, por su bendición, por honrarme, Señor mío, en este día, Señor Santo, de poder hablar, Jesucristo, de la palabra que es hermosa y que podamos, Señor, comprender todos los días que necesitamos conocer su palabra para poder enfrentar estos tiempos, Señor amado, de apostasía, tiempos, Señor, donde muchos se levantan, Señor, y dicen ser, Señor amado, instrumentos suyos, pero no lo son. Ayúdenos, Señor, en este día, en este momento, Señor, y tome usted el control de todo lo que hagamos, Señor, con nuestra hermana Silvia. Se lo pido, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermana Silvia, vamos a empezar con Mateos, que fue lo que el Señor puso en mi corazón en Mateos 7. Voy a estar leyendo desde el versículo 21 al 23, donde ya el subtítulo es muy fuerte, pero como reprensión y como atención para que podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas a través de lo que nosotros estamos escuchando. Dice en Mateo 7, capítulo 7, versículo 21 al 23. Y tiene como título, Nunca os conocí. Dice en el nombre del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, voy a dar una pequeña enseñanza cortita de cómo nuestro Señor Jesús aquí en Mateo empezó su ministerio. Fueron desde el capítulo 4 empezó nuestro Señor Jesucristo con su ministerio a enseñar la palabra, lo que Dios quería que el pueblo de Israel, en este caso, en el lugar donde estaba nuestro Señor, que era en Galilea, en el pueblo de Capernaum, entendieran el mensaje de la palabra verdadera, que Él era la que Él la traía. Aquí podemos ver a través de este título, que nunca os conocí, ya en el tiempo de Jesús, podemos ver que habían hombres profetas, porque hoy en día hay palabras de profecía, pero no profetas. En el tiempo de Jesús sí habían profetas, habían conocedores de la palabra, maestros, porque aquí también podemos ver que cuando al Señor le dicen Señor, Señor, significa maestro, rabí. Podemos ver que habían hombres que sí eran usados por Dios, que habían profetas, que habían escribas, que eran los que estaban especialmente dedicados a escribir lo que escuchaban de parte de Dios y también de parte de aquellos discípulos que después entregaban la palabra. Y ya en este tiempo, cuando el Señor empezó su ministerio, ya habían falsos profetas, falsos maestros, falsos escribas, que no estaban consagrando ni entregando realmente el mensaje que Dios quería que entregaran. Podemos ver también, como dije, ahora ya empezando, era un pequeño forma de entender por qué Jesús ya estaba hablando y por qué Jesús ya había empezado su ministerio y entregaba todas estas palabras para aquella multitud que siempre los estaba escuchando. Es una pequeña reseña, que estaba entonces en Galilea, en el pueblo de Capernaum, empezó su ministerio después de que ya a Juan, ¿cierto?, lo
lo mataron porque él estaba esperando que llegara su maestro, Jesús. Entonces el Señor ya empieza su ministerio. Y en el capítulo 7, en el versículo 21, el Señor les entrega esta palabra y les dice, Señor, Señor, Él estaba diciendo eso, la confesión que los hombres hacían, estos profetas que decían venir de parte de Dios, ¿cierto? Le decían, Señor, Señor. Ellos confesaban con sus labios decir Señor, Señor, porque conocían quién era Jesús, pero solamente lo decían de labios y su corazón no estaba en lo que ellos conocían de parte de Jesús. Ellos no estaban entregando verdaderamente el mensaje que era el que quería el Señor que entregara. El propósito del Señor a través de estos profetas era que ellos entregaran el mensaje que Dios quería, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación, el mensaje que el mismo Dios, el mismo Jesús estaba entregando, que era de arrepentimiento, de confrontación de los pecados. Pero estos profetas decían que ellos, en el nombre del Señor, habían profetizado, habían hecho milagros, habían libertado, pero estos hombres no estaban haciendo realmente a través de ese Señor, el Mesías, el Maestro, no estaban haciendo todos estos milagros, todas estas liberaciones, todas estas palabras, sino que era a través de aquel Dios, como dice la palabra, el Dios de este siglo. Por eso que el Señor les dijo y les enseñó en ese momento de que ellos decían, Señor, Señor, pero no era a través de Él, de Jesús, que entregaran esas profecías, esos milagros y esa palabra. Y también este mensaje, ¿cierto?, que fue dirigido a través de Jesús a toda esa multitud, porque dice que lo seguían multitudes al Señor. ¿Por qué? Porque la gente tenía necesidad de palabras, necesitaban escuchar realmente al maestro, al rabí, al que les enseñaba la palabra, y había multitudes que lo seguían a él. Como dice la palabra en Marcos, dice en Marcos capítulo 1, versículo 21, dice también que habían en aquel lugar, habían muchos que decían seguir al Señor, pero no lo seguían a Él. Estoy buscando el versículo para leerlo, porque lo más importante aquí es leer, ¿cierto?, lo que dice la palabra. Y dice en Marcos 1, Marcos 1, Marcos 1, un poquitito mi hermana, un poquitito aquí para buscar porque se me perdió la página donde tenía, aquí. Marcos 1 dice, Marcos 1, versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién enseñaba? Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí da la respuesta en Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22, de a quién les estaba dirigiendo esa palabra de que ellos decían, Señor, Señor, y realmente no estaban entregando la palabra que él decía, ¿cierto?, que tenían que entregar. Era a aquellos escribas, a aquellos que estaban en la misma sinagoga hablando de Jesús, pero que realmente no estaban hablando de aquel Jesús, de aquel Señor que ellos decían hablar. Había muchos escuchando, ¿no es cierto?, a Jesús en ese momento. Y Jesús le decía, no todos los que digan Señor, Señor, iban a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Y por qué Jesús les decía eso? Porque era necesario, como dice
en Mateo 7 que estábamos leyendo, que aquellos que entregaran el mensaje hicieran la voluntad de Dios, que hicieran la voluntad de Dios. Vuelvo al capítulo y al versículo nuevamente, dice, Señor, Señor, ¿y quiénes son los que realmente pueden entregar una palabra de profecía, liberar, ser usados por Dios? Aquellos que hagan la voluntad de Dios, aquellos que hagan la voluntad del Padre. Y ellos no estaban en la voluntad, ¿cierto? Los que decían con arrogancia, nosotros, yo hice, yo hago, dieron profecía, dieron sanidad, liberaron. No eran realmente los que Dios, ¿cierto? Estaba usando. No eran ellos usados realmente por Dios. No era a través del Espíritu Santo, sino que era a través del Dios de este siglo. ¿Y cuál era la voluntad? ¿Cuál era la voluntad? ¿Cierto? Que habla aquí en el versículo 21 que el Señor necesitaba que ellos hicieran. Era la voluntad directa del Padre, la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Obedecerle a Él. Obedecerle a Él, como lo hizo Jesús en la cruz. Ese es el mayor ejemplo que nosotros podemos ver en que Jesús, enseñando que tenían que hacer la voluntad del Padre, Él también la iba a hacer. Y en Lucas 22, capítulo 22, versículo 42, nos dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué ejemplo nos da aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ejemplo? Porque Él en ese momento tenía mucho temor, porque Él sabía a lo que se iba a enfrentar, a todo ese sufrimiento por amor a nosotros, que iba a ser crucificado en aquella cruz. Pero aún Él, sabiendo todo lo que le esperaba, Él le dijo a su Padre, le dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la del Padre. Ese es el mejor ejemplo que podemos encontrar de Jesús haciendo la voluntad del Padre. Y eso es lo que enseñaba Jesús, la obediencia. Obedecer a Dios es hacer la voluntad del Padre. El someternos a Dios también es hacer la voluntad del Padre. Con, con, con el mejor ejemplo que nos dio el Señor de sometimiento, de obediencia, de hacer lo que había puesto Dios en el corazón de Jesús, podemos ver la mejor forma de obediencia, voluntad, de sometimiento en lo que hizo Jesús, haciendo realmente la voluntad de nuestro Señor, rendirse al propósito que Dios tenía en la vida de Jesús y también tenía en la vida de aquella multitud de personas que le escuchaban. Y así también tiene que ser en nuestras vidas. Realmente hacer la voluntad de Dios es obedecer, someternos al propósito de Dios. Y estos hombres que estaban ahí, que eran profetas, eran hombres que que debían de ser usados por el mismo Dios, porque Dios les había dado ese ministerio, ese don, pero ellos no lo estaban usando para glorificar a Dios, sino que se estaban glorificando ellos mismos. Ellos a través de esa palabra que entregaban, no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y cumplir todas las leyes y estatutos que están escritas en la palabra, cumplirlas, obedecerlas, someternos, es
¿cierto?, hacer la voluntad del Señor, reconociendo que nuestra voluntad nunca será agradable, nunca será perfecta, como dice en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. En Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice así en el nombre del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es nuestro entendimiento en este tiempo? Es a través del Espíritu Santo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, es agradable, es perfecta, no la nuestra, no la de aquellos varones que eran profetas, que eran escribas, que eran maestros, pero no era la voluntad perfecta de Dios, y no es en estos tiempos la voluntad agradable y perfecta cuando no dejamos que sea la voluntad de Dios. Así nos enseña el Señor, que nuestros hechos sean un reflejo de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, de que realmente estamos en la voluntad de nuestro Señor. ¿Y cómo? Como había dicho antes, en obediencia. ¿Y cómo podemos dar ejemplo, cierto, de que estamos en la voluntad de nuestro Señor? Con nuestra conducta, con nuestro carácter, someternos a Él. Porque dice el Señor que nosotros somos transformados en todo nuestro ser y también en nuestro carácter. Entonces, nuestra voluntad la pueden ver los demás como ejemplo, ¿cierto?, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra sumisión al Señor. De esa manera podemos dar ejemplo, podemos transmitir que nosotros estamos en la voluntad de Dios, haciendo el bien, que es lo que más el Señor quiere también en nuestras vidas. Y así lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Miren, mis hermanos, que es importante seguir la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer el bien y hacer callar a aquellos que ignoran la voluntad de Dios, aquellos hombres insensatos, aquellos hombres impíos, aquellos que dicen ser ateos, aquellos agnósticos, aquellos que un día conocieron realmente la voluntad de Dios y se apartaron. Tenemos que nosotros hacer el bien, no el bien en obras como hoy en día se habla, y es muy importante, obras sociales, dar, ¿no es cierto?, el pan al que le falta, dar el sustento al que le falta, ¿cierto?, a través de lo que Dios nos da a nosotros. No, es hacer el bien para que aquellos que ignoran la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, ¿cierto?, a través de esa insensatez que ponen en su corazón de decir que ellos, ¿cierto?, tienen la razón y hacen su voluntad, nosotros le llevemos la palabra. Así haremos el bien. Y como también está escrito en la obediencia, en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, dice así: y el mundo pasa y su deseo, pero los que hacemos la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, como lo enseñaba Jesús en ese momento, haciendo la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. ¿Y cuándo permaneceremos para siempre? Porque hacemos primero, porque siguiéramos haciendo y porque hicimos la voluntad de Dios, permanecerá para siempre en aquella salvación eterna que hemos recibido. Porque esa era la voluntad de Dios, permanecer para siempre en esa salvación eterna que nos espera. Y esa era la voluntad de Dios, que a través de Jesús quería que Él hiciera, que llegara a esa cruz
para que nosotros permaneciéramos para siempre en esa voluntad que es la salvación eterna que nos espera. Eso es lo que quería el Señor a través de esa obediencia que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo y que nos enseña hoy en día, que permanezcamos en la voluntad de Dios, en la voluntad soberana de Dios, en la voluntad soberana de Dios. Su plan es y será a través de la humanidad que se cumpla en este tiempo y en el tiempo que estuvo Jesús enseñando en la tierra, que se cumpla todo lo que el Señor tiene designado. Todo lo que el Señor tiene designado. Esa es la voluntad soberana de Dios, que se cumpla todo lo que Dios tiene prometido, profecías, palabras en nuestras vidas. Eso se tiene que cumplir, se va a cumplir, aunque muchos digan hoy en día que no, que ya eso fue, que el arrebatamiento fue, que todo lo que está escrito como profecía la palabra, eso ya no sirve, ya no corre en estos tiempos. Eso se va a cumplir sí o sí, porque esa es la voluntad soberana de Dios, no así la voluntad permisiva, que esa es la que usaban aquellos hombres que estaban escuchando a Jesús. La voluntad permisiva. Dios nos manda a hacer o no hacer ciertas cosas, como su mandamiento, pero nosotros decidimos obedecer o no obedecer por el libre albedrío que nosotros tenemos. Aquellos hombres que estaban con Jesús, que el Señor les habló directamente, ellos estaban en su voluntad permisiva, porque el Señor les había enseñado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Sabían cuál era la voluntad de Dios, la voluntad soberana, cumplir con los mandamientos. Y en los mandamientos morales que el Señor tiene en su palabra son, ¿cierto?, obedecer a Dios, someternos a Dios, no pecar, no robar, no mentir, no adulterar, no fornicar. Todo eso son las leyes morales que el Señor dejó establecidas para estos tiempos. Y estos hombres no estaban cumpliendo con la voluntad soberana de Dios, sino que era su voluntad. Y eso es lo que el Señor quiere, que aunque tengamos ese libre albedrío, voluntad permisiva, nosotros aún así hagamos lo que el Señor nos ha enseñado. Cumplir con las leyes, estatutos, mandamientos, disciplinas, reglas de Dios que Él ha dejado en su palabra. En esto podemos conocer cuál es también la voluntad del Señor, a través de todo lo que nos enseña el Señor. En el versículo 22 dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, aquí hay que poner mucha atención en esta palabra tan pequeñita, hicimos muchos milagros. O sea, ellos estaban dando la gloria a ellos mismos. Decían en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, pero ellos en su corazón tenían y decían, hicimos al propio Jesús, que el Señor los estaba confrontando con la palabra. Ellos dijeron, hicimos muchos milagros, hicimos muchas liberaciones, entregamos una palabra de profecía. Así hablaban aquellos profetas, que realmente no eran profetas de Dios. No eran profetas de Dios, porque ellos en su corazón tenían darse a ellos mismos la gloria y no decir, tú hiciste, tú sanaste, tú profetizaste, tú liberaste. Ellos decían, hicimos. Aquí podemos ver cómo aquellos hombres que decían ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, profetas de Jesús, maestros de Jesús, se daban la gloria. Ellos decían hacer todo en el nombre de Jesús, pero no era así, porque decían, hicimos. Ellos se daban la gloria a ellos mismos y no decían, hiciste. O sea, al decir, hicimos,
ellos creían que todo lo hacían ellos mismos y no aquel a quien estaban siguiendo, que era realmente el Señor, Señor. Como dice en Jeremías, el libro de Jeremías es muy lindo. Yo estoy terminando de leerlo y la verdad que eso me ha enseñado mucho, mucho mis hermanas, hermanos, pastores y también aquellos que escuchen después, cómo Jeremías fue un instrumento usado por el Señor. El profeta llorón, como le dicen muchos, pero él lloraba no por él mismo, sino que lloraba y oraba e intercedía por su pueblo, porque él veía cómo se deslizaban cada vez más fuera del camino que Dios les tenía, y que ya aquellos profetas que Dios los tenía ahí para profetizar, para enderezar el camino de aquel pueblo, de aquel rey y de aquel pueblo que decía que profetizaban en el nombre de Jesús, no lo estaban haciendo. Y Jeremías lloraba por su pueblo, oraba por su pueblo, para que escucharan realmente la palabra, la profecía que Dios le entregaba a él y él le entregaba al pueblo. Y él decía, Dios me dijo, nunca dijo Jeremías, yo estoy entregando esta palabra a nombre mío, sino que decía, Dios me dijo. Realmente ese mensaje era entregado, el que entregaba Jeremías, como profeta, como instrumento de Dios, era el que Dios quería. En estos tiempos podemos ver y escuchar en las iglesias falsos maestros que, queriendo ellos recibir la gloria y no hacer la voluntad de Dios, entregan y dicen, Dios me dijo, pero entregan el mensaje que ellos tienen en su corazón. Hablan y dicen, te entrego esta profecía, Dios me dijo, yo te declaro, yo te decreto que tú serás bendecido, que tendrás todo lo que deseas, lo que quieres, casa, auto, viajes. Serás reconocido donde quiera que tú vayas. Conocerás al campeón, así lo dicen, que hay en ti. Cuando Dios nos dice que somos como un trapo de inmundicia, así nos ve nuestro Señor y así deberíamos de vernos nosotros cuando somos usados por misericordia, por amor a las almas. Cuando somos usados por misericordia, nosotros tenemos que vernos así, no como estos profetas de hoy en día, no como estos profetas que hoy en día dicen ser profetas, cuando la palabra nos enseña que ya en estos tiempos no hay profetas, sino que hay palabra de profecía. Ya no se puede agregar profecías, porque la palabra dice que el que agregue siquiera una coma o un punto a la I, eso es de parte de ellos mismos y no de parte de Dios, porque el canon profético de la palabra se cerró. Ya no hay palabra que Dios quiera entregar a este mundo para que digan, yo entrego profecía de Dios. Sí puedo entregar una palabra de profecía, pero como profeta, llamarse profeta, apóstol, no. Y estos falsos profetas de hoy en día hacen eso, endulzan el oído a todas aquellas masas que lo siguen, así como seguían a Jesús, multitudes, pero que Jesús entregaba así realmente el evangelio, la palabra, lo que el Padre le había pedido hacer, era la verdad. Y hoy en día no. Aquellos falsos profetas que dicen llamarse profetas y que nunca Dios les ha dado ese título, ellos andan entregando palabra para endulzar el oído de aquellos que los escuchan. Y claro, cualquiera quisiera escuchar esas palabras. Te vas a hacer millonario, viajarás, serás reconocido. Pide y el Señor te dará. Visualiza, como dicen muchos hoy en día, visualiza el vehículo que quieres, el carro que quieres, como dicen en otros países. Pídelo, dile a Jesús, a Dios, qué color lo quieres.
¿Qué marca lo quieres? Así engaña el enemigo, mis hermanos, hoy en día al pueblo que dice ser de Dios y que no entienden que esa palabra nunca ha sido palabra de Dios, porque ellos no son profetas, porque ellos realmente no están confrontando al pueblo con la palabra que Dios quiere entregar. Ellos endulzan el oído de aquellas masas que le siguen. Y por eso que se desvían del camino que Dios los había desde el principio llamado. Hay un solo camino, no como se habla hoy en día, que todos los caminos llegan a Dios. Hay un solo camino. Y estos profetas que están siendo usados por el mismo enemigo, el Dios de este siglo, están entregando palabra que no es de Dios. Como les decía en Jeremías, que esto es un libro tremendo y tremendo profeta de Dios, en el capítulo 23, Jeremías, capítulo 23, versículo 25 al 27, dice así. Es muy fuerte esta palabra, mis hermanos. Yo no sé cómo los que dicen ser profetas, no sé si realmente han leído esta palabra para que los confronte el Señor, que ellos no son profetas de Dios. Dice así la palabra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Qué tremenda palabra de nuestro Señor. Y que profetizan el engaño de su corazón. Eso es lo que tienen en su corazón. Profetizan mentira. No piensan cómo hacen que mi pueblo, qué tristeza para nuestro Señor, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al que lo escucha, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Qué tremenda esta palabra, mis hermanos. A mí, cuando la leía, el Señor me hablaba, el Señor me decía que eso es lo que está pasando en estos tiempos. Hombres mentirosos que dicen ser profetas y profetizan mentira. Soñé, soñé. El Señor me dijo, y nunca Dios les ha hablado. Y Dios dice, nunca les dije, nunca les di un sueño. Y ellos hablan palabras de su corazón, engaño de su corazón, palabras mentirosas. Y han hecho que el pueblo de Dios, mis hermanos, se desvíe, así como aquellos padres de la antigüedad se olvidaron de Dios por escuchar profecías, palabras mentirosas, y se olvidaron del nombre de Dios y pusieron el nombre de Baal, el nombre del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Se olvidaron de quién los había sacado de la esclavitud, de quién les había dado el maná. Así están hoy en día en las iglesias, profetizando mentiras, hablando lo que ellos tienen en su corazón, el amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo. Eso es lo que están profetizando y no la palabra de Dios. Esa es la palabra que están entregando y por eso el Señor se entristece, porque ellos dicen venir en el nombre de Dios y no es así. Podemos ver tanta mentira, hermano, engaño del corazón del hombre a través de esas palabras que entregan a muchos que les gusta que les endulcen el oído y no que los confronten con la verdad y no que los confronten con el pecado. Podemos ver cómo Jesús ya estaba advirtiendo de aquellos falsos profetas en esta palabra. Podemos ver desde la antigüedad de cómo hombres que deberían y deben ser usados por Dios se deslizaron y entregaron palabra de Baal,
palabra del mismo infierno. Sabemos que a través de estos hombres hay muchas iglesias, hombres, mujeres, pastores, hermanos, jóvenes que se han deslizado de la palabra porque han ido por este camino y no han recibido la palabra correcta, porque les gusta escuchar esta palabra. Dios me dijo, serás rico, serás millonario, serás reconocido, serás grande, cuando Dios nunca lo ha dicho. Y no enseñan en los púlpitos, y no enseñan en los púlpitos, y eso está pasando dentro de las iglesias, dentro de nuestra misma iglesia, donde nosotros perseveramos con Sarita, con mi esposo. Está pasando eso. Pasan al púlpito y no hablan, no confrontan lo que Dios quiere, que es el pecado, para que se arrepientan, porque el Señor no quiere que se pierdan del camino verdadero. Pero no está sucediendo, mis hermanos, no está sucediendo eso. El Señor nos enseña que en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, pasaría eso. Dice en Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos en los que estamos viviendo, algunos, no todos, pero van a haber muchos usados por el mismo enemigo, algunos apostatarán de la fe, de lo que escucharon, de lo que aprendieron cuando conocieron al Señor, escuchando a espíritus engañadores. Lo mismo que decía Jeremías, que venían con engaño de su corazón. Lo dice en Primera de Timoteo, espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de aquellos mentirosos, de estos hombres mentirosos que dicen que vienen de parte del Señor. Pero aquí vemos ya que son hombres que han apostatado de la fe, han apostatado de lo que aprendieron, de lo que escucharon, y vienen con un espíritu de engaño, a hablarles a los que los escuchan, porque ellos tienen esa necesidad de escuchar esa palabra de engaño, esa palabra que viene de los mismos demonios, mis hermanos, doctrinas de demonios. Esa palabra están entregando estos que dicen ser profetas, apóstoles, maestros de la palabra. Esos están siendo usados por los mismos demonios, entregando la doctrina que tiene el mismo enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, por la hipocresía, por la mentira, por el engaño que tienen ellos. Ellos están obrando de acuerdo al plan del mismo enemigo, no al plan de Dios. Se han apartado de la fe, se han apartado de la palabra. Apostasía, rebelión contra Dios. Así son los que están siendo apóstatas. Van en contra de Dios, se rebelan en contra de Dios. Conocieron la verdad, porque si llegaron a los caminos del Señor es porque conocieron la verdad, pero se deslizaron de la verdad. Pero en su soberanía le dieron la espalda a Dios y rechazaron la palabra que un día predicaron y conocieron, y ahora enseñan palabra y pensamiento humano, guiados por los mismos demonios. Esos son los apóstatas que están hoy en día en las iglesias, en los púlpitos. ¿Y por qué son engañados nuestros hermanos de aquellas iglesias, mega iglesias? ¿Por qué son engañados? Porque no leen la palabra, porque se quedaron con lo que aprendieron cuando recién empezaron en el Evangelio, cuando recién empezaron con aquel primer amor. Así lo dice en 2 de Timoteo 4,
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, la que aprendieron primeramente, la que aprendieron cuando llegaron a Jesús, sino que teniendo comezón, queriendo aprender, pero de oír una palabra que a ellos les gustara, se amontonaran maestros conforme a sus propias concupiscencias, se amontonaran. O sea, no es que haya un maestro o un profeta que dicen ser, se amontonarán muchos diciendo que vienen en el nombre del Señor. Y aquellos que tienen comezón de oír, pero no lo que Dios quiere colocar en aquellos hombres, sino que ellos vienen conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus propios enseñanzas, a sus propios pecados, apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Imagínense, mis hermanos, lo que están haciendo estos hombres hoy en día que dicen ser instrumentos de Dios. Van y están haciendo lo que dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2. Apartarán a muchos de la verdad. Y eso está pasando hoy en día. Y eso es lo que el Señor no quería. Eso es lo que el Señor no quería. Por eso es que el Señor reprende a estos hombres que vienen en el nombre del Señor, Señor, y nunca han venido en el nombre del Señor. Y se volverán a aquellas fábulas, aquellos cuentos, mentiras, palabra engañosa que trae el hombre y no es palabra de Dios. Y se separarán de la verdad, se irán de este camino angosto al camino ancho. Pero aquellos que escuchan esas palabras, a ellos les gusta. Palabra de engaño, palabra mentira, palabra que está distrayéndolos de la verdad porque les enseñan lo que ellos mismos tienen en su corazón. Van a sufrir, dice, de la sana doctrina. La palabra va a estar, porque dice la palabra que va a permanecer siempre, siempre va a permanecer. La palabra no se va a acabar. Esta doctrina que nosotros sabemos, esa es la palabra que el Señor va a hacer que permanezca siempre. La palabra de la sana doctrina. Pero los que tienen comezón de oír, lo que estos hombres están hablando, que están profetizando, que están haciendo milagros, liberaciones, pero no de parte de ese Señor que los ha enviado, harán que se aparten muchos del camino. Vemos cómo hoy en día se cumple esta palabra. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que escucharán a estos falsos, engañadores y mentirosos hombres que andan enseñando lo que ellos tienen en su corazón. El amor al dinero, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, las mismas cualidades que tiene el Dios de este siglo. Eso tienen en su corazón, lo que tiene el Dios de este siglo, el Dios con minúscula. Por eso se han amontonado, se han apartado de la verdad, y cuando estén delante de Dios, Él les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Todo lo que hicieron, lo hicieron en su propio nombre. Los milagros, las liberaciones, las profecías, nunca lo hicieron en el nombre de Dios. No era el Espíritu Santo el que estaba obrando a través de ellos. Eran los mismos demonios que tenían en su corazón que estaban obrando en todo lo que ellos hacían. Como dice en Mateo 22, capítulo 22. Mateo 20, capítulo 22, versículo 12 al 14. Dice así: y les dijo, esta es la parábola, mi hermano, de la fiesta de la boda que nosotros estamos esperando. Y le dijo a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, les dijo así: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas?
mas él enmudeció, mas él cayó. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Así le dijo a este hombre, a este varón que entró a la boda, sin tener la invitación y sin tener el vestido, el traje que Dios le había dado a todos aquellos convidados que iban a entrar a esa boda. ¿Por qué él cayó? Porque él sabía que él no debía de estar ahí, porque no tenía ni el traje ni la invitación. La tuvo en algún momento, cuando conoció al Señor, para entrar a esa boda. Así están hoy en día estos hombres. Tuvieron cuando conocieron al Señor, si es que conocieron al Señor, ese vestido, ese traje, esa invitación, pero ya no la tienen. Y ellos no se han dado cuenta. Ellos no se han dado cuenta de que ya ellos no son parte de aquella boda. ¿Por qué? Porque ese vestido, ese traje que tiene que permanecer durante todo este proceso que tenemos para llegar a aquella boda, tiene que estar, como dice el Señor, ese vestido sin mancha, sin arruga, tiene que permanecer blanco, formal, no informal, formal como lo entregó el Señor cuando lo conocimos. Tiene que permanecer sin mancha, sin arruga. Tiene que permanecer blanco en santidad, en pureza como es nuestro Dios. Así tiene que permanecer y ya no está así ese traje en aquellos varones que dicen ser profetas de Dios, que dicen ser que hacen obras en el nombre de Dios cuando lo están haciendo en el nombre de Él. Este varón que entró a esa boda fue echado afuera, al lugar que pertenecía, al lago, ¿cierto? De que está al lago al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el lugar eterno que le llevará su desobediencia, su altanería, su arrogancia, su mentira. Los llevará a aquel lugar que ni siquiera era preparado para ellos, sino que era preparado para Satanás y sus ángeles. Ahí llegará porque no puede estar en ese lugar de la boda, porque no se preocupó de tener sus vestidos blancos, sin manchas, sin arruga, de vivir en santidad, de vivir en pureza y de obedecer al Señor. Y ahí vendrá el Señor y les dirá: nunca os conocí, nunca fueron mis hijos, nunca predicaron mi palabra, nunca hicieron mi voluntad, nunca me sirvieron a mí, sirvieron a sus propios deseos y concupiscencias. Así lo decía la palabra. Este varón que entró, pero que el Señor, el rey, el dueño de la boda, sabía que no pertenecía ahí, lo sacó y no pudo hablar porque no tenía cómo excusarse, no tenía cómo decir si es así, porque él sabía que había hecho mal las cosas. Y por eso el Señor le dijo, en aquel día le dirá a todos los que quieran entrar, pero que no tienen derecho: nunca os conocí, nunca me sirvieron a mí, sino que sirvieron a sus propios deseos y sus concupiscencias. No me dieron a mí la gloria, sino que se envanecieron y se dieron la gloria a ustedes mismos. Se envanecieron en su propia sabiduría y no se dejaron guiar por mí a través del Espíritu Santo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así lo dice en Mateo 25. En Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Así les va a decir el Señor a aquellos que andaban hablando y diciendo, dijo el Señor, yo hice esto otro. Ahí les espera su condenación eterna, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Maldito los llama el Señor. Maldito los llama mi Dios, porque no hicieron la voluntad de Dios, porque no le dieron la gloria al Señor, porque a través de ellos muchos se desviaron de la verdad y de la voluntad de Dios, porque muchos no se preocuparon de permanecer en santidad, en pureza, porque se les está enseñando hoy en día que la salvación no se pierde, que pueden seguir pecando, que pueden seguir haciendo lo contrario que Dios nos enseña. Malditos, así les llamará el Señor, y no benditos, y no les dirá, no les dirá bendito, entren aquí. Hay un versículo que se me olvidó, mi hermana Silvia, anotar, que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al, al reposo de Dios. No sé si me lo puede buscar usted, mi hermana, porque a mí me gusta colocar el libro, el capítulo y el versículo. Si lo puede buscar usted, mi hermana, por favor. Creo que es Mateo 25, 23, hermana. Dame un segundo a ver si se lo busco. Gloria a Dios por esta preciosa palabra de Dios que nos está hablando a todos y que este mensaje, familia, debe ser compartido por todos lados en nuestras redes sociales. Mateo, capítulo 25, verso 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No sé si es este Amén. versículo. Amén, mi hermana Silvia. Así Gloria a tiene Dios. que decirnos el Señor aquel día, mi hermana Silvia. Así tiene que decirnos a todos los que estamos escuchando, todos los que escucharán esta enseñanza. Así quiere hacerlo Dios. Dice que ese lugar no estaba preparado para nosotros, los seres humanos. El Señor nos quiere decir que en lo poco, a lo mejor tendríamos que haber hecho muchas más cosas o seguir haciendo más cosas. No las hicimos, pero en lo poco le fuimos fiel. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar. Entrar a aquel lugar y no que el Señor nos saque de ese lugar, mis hermanos. Que el Señor no los saque de ese lugar hermoso que nos tiene preparado. Que no sea como aquel varón que entró a esa boda y que lo sacaron y lo dejaron y lo arrojaron a las tinieblas. El Señor nos tiene un lugar preparado hermoso a nosotros. Nos tiene un lugar muy hermoso. Dice, voy a volver al versículo 21 donde dice, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ahí es donde nosotros tenemos que llegar, a donde está el Padre, a aquel cielo, aquella morada que nos espera. Ahí tenemos que llegar, mis hermanos. La maldad que tenían en su corazón, de acuerdo a lo que estábamos leyendo en Mateo 25, 41, y lo que también leyó nuestra hermana, lo separó del que realmente debería ser su Señor, su Salvador, su Redentor, que era Jesús. Estamos sirviéndole al Señor, a nuestro Redentor, y dándole a Él la gloria, o como aquellos profetas que decían, hicimos, y se daban la gloria a ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? Dándole la gloria al Señor porque Él se la merece. Y que aquel día cuando nosotros digamos, Señor, Señor, podamos entrar en aquel lugar porque fuimos merecedores, porque a Él le dimos la gloria cuando el Señor, por misericordia, nos usó como instrumento, aunque Él nos ve como lo que dice la palabra, como un trapo sucio somos para Él cuando estamos en el pecado. Pero cuando reconocemos y dejamos entrar a nuestro Señor, a nuestro corazón, podemos decir, Señor, Señor, y Él nos dejará entrar y no nos mandará a las tinieblas,
como lo estaba haciendo en aquel momento con estos hombres profetas que decían venir de parte de Dios y nunca fue. Así lo hacen hoy en día. Dicen, hicimos, se dan la gloria a ellos. ¿Qué palabra estamos entregando? La de la Biblia, la doctrina verdadera, o aquella que endulza el oído, que los que quieren escuchar y que no quieren ser confrontados al pecado, y que es la que los va a separar y nos va a separar de Dios. Esa palabra estamos entregando, la que endulza el oído, la que nosotros creemos que es la correcta, o la que realmente es la que el Señor nos enseña en su palabra. Estamos confrontando a aquellos que aún están en pecado, nos estamos confrontando nosotros mismos cuando leemos la palabra, cuando estamos en pecado y hemos caído de la gracia del Señor. El Señor dice que todos los días tenemos que pedirle perdón, porque hay pecados que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que hemos cometido. En una mirada, en un pensamiento, podemos caer en un pecado. Por eso que necesitamos estar todos los días, tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor. Nosotros mismos confrontarnos y también confrontar a los demás con la doctrina que enseña que el pecado es el que los separa de la presencia de Dios. Y ellos dicen, yo hice, se dan la gloria a ellos mismos. Si por misericordia, si por amor a las almas, Dios usa a cada uno de los que quieran ser usados como instrumento en las manos de Dios, démosle la gloria, la honra, la alabanza al que se la merece cuando somos usados como instrumentos en las manos de Dios. A Él, al Señor de señores, a Jesús, el Hijo de Dios, a Él debemos darle la gloria para aquel día el Señor no nos tenga que decir, no los conozco, nunca los conocí, sino que nos diga al contrario, entra a esta boda, entra a este lugar que tengo preparado para ti. Démosle la gloria al Señor, démosle la honra al Señor. Solo somos un vaso que usa el Señor porque lo necesita para entregar el mensaje verdadero, no como los profetas de hoy en día que están entregando doctrinas de demonios. Nosotros tenemos que entregar la doctrina que está aquí en la palabra, porque ese mensaje va a hacer que muchos puedan llegar a esa boda, que muchos sean salvos. Manada pequeña, dice la palabra, pero en esa manada pequeña es la que tenemos que nosotros permanecer. ¿Pero con qué? Con la palabra que es la verdadera, no la que dicen que el Señor las ha entregado, porque el Señor nos va a apartar. No los apartemos de este camino angosto, con sufrimiento, con dolor, pero que tiene un propósito: entrar en aquella morada. Que el Señor los bendiga, que el Señor en este mensaje haya hablado a cada uno de nuestros corazones, sabiendo que Dios nos espera, Dios nos está esperando para que lleguemos a aquel lugar, Y si hay alguien que está permaneciendo fuera del camino del Señor, que está siendo usado por el mismo enemigo y que tiene un espíritu de engaño y que está entregando doctrina de demonio, que se arrepienta, porque todavía es el tiempo de arrepentirse. Mientras tenemos vida, tenemos tiempo de arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal delante del Señor. El Señor todavía da la oportunidad. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, mis hermanas, pastores, que el Señor los bendiga. Y aquellos que escuchan este mensaje y que están en ese camino falso, que el mismo enemigo los ha llevado, vuélvanse, porque el Señor está pronto a venir. El Señor está pronto a venir a buscar a su iglesia. Y si usted sigue en ese camino de enseñar doctrinas de demonios, se va a quedar. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar para poder cerrar
esta enseñanza y que Dios nos ayude, a buscar la palabra que es la que realmente confronta nuestras vidas como espejo para que podamos seguir adelante. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, le doy gracias, Señor, en este momento, mi Dios amado, donde he podido entregar el mensaje, mi Señor, que usted puso en mi corazón. Usted sabe, Señor, lo que es necesario hablar en estos tiempos. Usted sabe, Señor, lo que necesitamos escuchar en estos tiempos para no ser engañados por doctrinas de demonios, por falsos maestros, por falsos profetas que endulzan el oído, mi Dios amado, para que aquel día usted no los diga que no los conocía. Señor amado, ayúdanos a permanecer fiel en tu palabra, a no apostatar de nuestra fe, de la palabra sana, de la palabra que está aquí escrita, el pensamiento suyo, su palabra. Ayúdenos, Señor, a permanecer ahí y a poder enseñar a muchos que usted todavía tiene tiempo, porque no ha venido, porque nos ama, porque nos quiere llevar a aquella boda. Ayúdenos, Señor mío, a permanecer, a hablar de usted, a enseñar de usted, pero su palabra, mi Dios, como usted lo enseñó, Señor, y no nos tenga que decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer, a ser fieles, a seguir adelante, a buscar ese Señor, esa santidad, esa pureza, y que en nuestros ejemplos, porque somos ejemplos suyos, pueda permanecer ese vestido, Señor amado, blanco, sin mancha, sin arruga. Bendíganos en este día, bendíganos, Señor, en todo lo que hagamos. Y usted, Señor, sea quien vaya delante de nosotros para que podamos cumplir con el propósito y hacer su voluntad, mi Señor. Bendiga a cada cual, Señor, de cada nación. Bendiga, Señor amado, a los que escucharán este mensaje, a la familia, al que esté buscando, Señor, y se encuentre con este video, Señor amado, y no será una casualidad. Ayúdelo para que entienda, Señor, el propósito que usted tiene en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para usted la honra, para usted, Señor, en la alabanza, para usted la gloria, mi Dios amado. Gracias, Padre, que seamos usados por usted como un instrumento, pero para glorificarlo a usted, mi Dios, para bendecirlo, para exaltarlo a usted. Gracias por esta oportunidad, esta bella oportunidad, Señor mío, que usted me ha dado. La gloria, la honra y la alabanza sean para usted. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermana Victoria Navarrete desde Chile. Tremendo mensaje, familia de Dios. La verdad que debemos compartir este mensaje en todas nuestras redes sociales, por favor. Un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que nos habla claro, que no basta con oír las palabras de Cristo y entenderlas, sino hay que ponerlas por obra. ¿Cómo las vamos a poner por obra? Obedeciendo sus mandamientos. No seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Vivir en integridad, muy importante, porque si no vivimos en integridad y santidad, como siempre digo, nadie verá a Dios. Familia, necesitamos consagrarnos a Dios. Este es el día, el momento. Le damos gracias a nuestra hermana por este precioso mensaje de la palabra de Dios. Que Dios toque los corazones de aquellos que se han desviado de los caminos de Dios, quizás de aquellos que creen que son salvos, pero ya el Señor los ha desechado. Por aquellos que aún siguen hombres y no a Cristo Jesús, Dios tenga misericordia de ellos, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar solamente puesta en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos ahora para cerrar este bendecido tiempo que hemos tenido. Gloria a Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión,
Queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todo nosotros durante el resto de la semana. Te damos muchas gracias por nuestra hermana Victoria Navarrete. Te pedimos que la continúes bendiciéndola y llenándola más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.